¿Alguna vez te has sentido atrapado en la constante persecución de algo? Tal vez has corrido tras un sueño, una relación, una oportunidad, solo para descubrir que cuanto más lo persigues, más lejos parece estar. En nuestra vida cotidiana, nos enseñan que para alcanzar el éxito, el amor o la felicidad, debemos esforzarnos incansablemente, perseguir sin descanso. Pero, ¿y si el verdadero secreto no está en la persecución, sino en la creación? Imagina un campo vasto y abierto. En ese campo, hay una persona corriendo desesperadamente tras una mariposa. Sus brazos se agitan en el aire, sus pies golpean el suelo con rapidez, pero la mariposa siempre escapa de su alcance. Ahora, imagina que esa persona deja de correr. En lugar de eso, comienza a plantar flores, cuida el suelo, riega las plantas y deja que la naturaleza siga su curso. Poco a poco, las mariposas comienzan a llegar, atraídas por la belleza y la serenidad del jardín. Sin perseguirlas, sin esfuerzo desesperado, las mariposas simplemente llegan. Esta metáfora representa una verdad profunda sobre la vida. No se trata de correr tras lo que deseas, sino de convertirte en alguien que lo atraiga. ¿Cómo logramos eso? Creando un entorno, tanto interno como externo, que sea atractivo para las cosas que anhelamos. En lugar de perseguir mariposas, creamos un jardín tan hermoso que ellas vienen a nosotros por sí solas. Nos han enseñado a creer que el esfuerzo constante es la única vía hacia el éxito. Pero lo que rara vez nos dicen es que hay una forma diferente, una más sabia y serena. Cultivar nuestro propio bienestar, nuestra propia paz interior, para que las oportunidades y las relaciones lleguen a nosotros sin necesidad de correr tras ellas. No se trata de pasividad, sino de sabiduría. Se trata de aprender a canalizar nuestra energía en la creación, en lugar de la persecución. El problema de la búsqueda incesante es que nos deja agotados, vacíos. Perseguimos ideales inalcanzables, pensando que una vez los tengamos en nuestras manos, entonces podremos descansar, entonces seremos felices. Pero lo que no vemos es que la verdadera transformación ocurre dentro de nosotros mismos, en el proceso de crear el espacio adecuado, no fuera de nosotros, en la constante caza de nuestros sueños. La clave está en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Cuando cambiamos nuestro enfoque de la persecución hacia la creación, descubrimos que lo que buscábamos siempre estaba al alcance de nuestra mano, simplemente no lo podíamos ver. No es cuestión de hacer más, sino de ser más conscientes, más presentes, más equilibrados. Crear un jardín en nuestra vida significa prestar atención a nuestras emociones, pensamientos y acciones. Significa invertir en nuestro desarrollo personal, en nuestras relaciones, en nuestros sueños, pero desde un lugar de serenidad, no de ansiedad. Significa permitir que las cosas fluyan hacia nosotros en lugar de forzarlas a suceder. Y es entonces, en ese momento de claridad y tranquilidad, cuando nos damos cuenta de que lo que tanto perseguíamos no era lo que realmente necesitábamos. Las mariposas que tanto ansiábamos llegan, sí, pero no porque las hayamos perseguido, sino porque hemos creado el espacio adecuado para que ellas elijan venir. Este es el viaje en el que vamos a embarcarnos hoy. Un viaje para dejar de correr, para comenzar a crear y para descubrir que lo que realmente necesitamos, a menudo, ya está dentro de nosotros. La metáfora de no perseguir mariposas, sino crear un jardín bonito encierra una sabiduría antigua, una verdad que trasciende generaciones y culturas. A simple vista, puede parecer una imagen sencilla, casi bucólica, mariposas que revolotean entre flores, un jardín sereno, sin preocupaciones. Pero cuando profundizamos en su significado, nos encontramos con una lección vital para nuestra vida. Una lección que nos invita a cambiar nuestra relación con el éxito, el amor, la felicidad y, en última instancia, con nosotros mismos. Perseguir mariposas representa la búsqueda constante, a menudo desesperada, de las cosas que creemos que nos traerán satisfacción. Todos hemos sentido esa presión de lograr, de obtener, de alcanzar. Nos enseñan que, si queremos algo, debemos ir tras ello sin descanso. Pero, ¿qué ocurre cuando, a pesar de todo nuestro esfuerzo, esas mariposas, esos sueños, se nos escapan de las manos? La frustración y el agotamiento nos consumen. Cuanto más corremos, más difícil parece obtener lo que queremos. La clave está en cambiar el enfoque. En lugar de gastar nuestra energía persiguiendo mariposas, debemos concentrarnos en cultivar el jardín de nuestra vida. Este jardín es una metáfora de nuestro bienestar interno y externo,
de las condiciones que creamos en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Cuando trabajamos en nuestro crecimiento personal, en nuestra paz interior, en nuestra gratitud y en nuestras habilidades, el entorno que creamos naturalmente comienza a atraer lo que necesitamos. Ya no se trata de correr tras las cosas, sino de atraerlas mediante el esfuerzo consciente en lo que podemos controlar, nuestra propia transformación. Crear un jardín bonito no significa que nos volvamos pasivos, esperando que la vida nos lo entregue todo sin esfuerzo. Significa que cambiamos nuestra forma de actuar. En lugar de forzar situaciones, aprendemos a trabajar en nosotros mismos para convertirnos en un imán para las oportunidades. Como un jardinero que cuida su terreno, nosotros también debemos nutrir nuestra mente y corazón. Solo así floreceremos, y las mariposas, esas oportunidades, relaciones o sueños, vendrán por sí solas. La paciencia es un componente esencial de esta metáfora. Un jardín no se crea de la noche a la mañana. Requiere tiempo, cuidado y dedicación. Del mismo modo, nuestros logros más profundos no siempre llegan rápidamente. La gratificación instantánea, tan promovida en la sociedad actual, nos ha hecho olvidar el valor del tiempo. Sin embargo, como en la naturaleza, hay ciclos que deben respetarse. Las estaciones pasan, las semillas crecen y florecen a su ritmo. En la vida, también debemos aprender a respetar estos tiempos, a confiar en que si estamos haciendo el trabajo necesario, los resultados llegarán. El desapego es otro pilar de esta metáfora. Cuando cultivamos nuestro jardín, no lo hacemos obsesionados con que las mariposas lleguen de inmediato. Simplemente confiamos en que, con el cuidado adecuado, las flores florecerán y las mariposas vendrán. Este desapego no significa indiferencia, sino confianza en el proceso. Al trabajar en nuestro bienestar, nuestras relaciones, nuestras metas, debemos soltar la ansiedad por los resultados inmediatos y confiar en que todo llega en su debido momento. En la vida, las mariposas que buscamos representan muchas cosas: éxito, amor, reconocimiento, felicidad. Pero la verdadera belleza de esta metáfora es que nos recuerda que no necesitamos perseguir esas cosas. Si creamos el ambiente adecuado, si nos dedicamos a nuestro propio crecimiento, lo que anhelamos llegará a nosotros sin esfuerzo forzado. Y cuando llegue, lo recibiremos desde un lugar de paz y satisfacción, no desde la necesidad desesperada de llenar un vacío. Al final, la metáfora del jardín y las mariposas nos invita a una reflexión profunda sobre nuestras prioridades y nuestros enfoques en la vida. ¿Estamos persiguiendo constantemente lo que deseamos, o estamos creando el espacio para que eso llegue a nosotros de manera natural? Esta es la verdadera sabiduría de la metáfora, el poder de dejar de correr, de confiar en nuestro propio crecimiento y en la magia de lo que florece cuando nos enfocamos en cultivar nuestro bienestar. El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, nos ofrece un enfoque perfecto para comprender la sabiduría de no perseguir mariposas, sino de cultivar un jardín bonito. Esta filosofía, que floreció en la antigua Grecia y Roma, enseña una lección fundamental. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero siempre podemos controlar cómo respondemos ante ello. Esta idea está en el corazón de la metáfora que estamos explorando. Para los estoicos, la serenidad y la paz interior no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestro estado mental. El emperador romano Marco Aurelio, uno de los pensadores estoicos más prominentes, decía que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Él nos invita a entender que, si queremos atraer cosas buenas, primero debemos trabajar en nuestro propio carácter, en nuestra mente y en nuestras emociones. Es decir, debemos concentrarnos en cultivar nuestro propio jardín interior. El estoicismo enseña que hay dos áreas en la vida: las cosas que podemos controlar y las que no podemos. Esta distinción es crucial cuando pensamos en la metáfora de perseguir mariposas. La mariposa, que simboliza aquello que deseamos, está fuera de nuestro control. No podemos forzarla a venir hacia nosotros. Pero lo que sí está bajo nuestro control es el jardín que creamos. Podemos decidir cómo actuamos, qué pensamientos alimentamos y cómo respondemos a los desafíos. De este modo, al trabajar en nuestro jardín, estamos eligiendo lo que podemos controlar, dejando que el resto fluya naturalmente. Epicteto, otro de los grandes maestros del estoicismo, afirmaba que la clave para una vida feliz es desear lo que sucede. Es decir, en lugar de intentar forzar que las cosas sean como queremos, debemos aprender a aceptar las cosas tal como son. Esto se alinea perfectamente con la idea de no perseguir lo que anhelamos desesperadamente,
sino de confiar en que, si hacemos el trabajo necesario en nosotros mismos, lo que necesitamos vendrá. Epicteto nos recuerda que el verdadero poder está en cómo nos enfrentamos a la vida, no en las circunstancias en las que nos encontramos. Cuando aplicamos estos principios estoicos a la metáfora del jardín y las mariposas, entendemos que el éxito, el amor o la felicidad no son cosas que podemos controlar directamente. Al igual que las mariposas, estas cosas llegan a nuestra vida cuando las condiciones son las adecuadas. Y esas condiciones dependen de cómo cultivamos nuestro propio ser. Cuando trabajamos en nuestra tranquilidad, en nuestra capacidad de aceptar lo que sucede sin luchar contra ello, creamos un espacio donde las oportunidades pueden florecer. El estoicismo también nos enseña sobre el valor de la paciencia. Marco Aurelio nos recuerda que el tiempo es una especie de río de acontecimientos, y una cosa sucede tras otra. La vida es un flujo constante, y no podemos apresurar ese flujo. Solo podemos trabajar en nosotros mismos mientras permitimos que el tiempo haga su trabajo. Al igual que un jardín no florece de la noche a la mañana, nuestros esfuerzos tampoco darán frutos inmediatos. Pero si somos pacientes, si cultivamos nuestras virtudes y trabajamos en nuestra serenidad, eventualmente las mariposas, esas oportunidades y sueños, vendrán a nosotros. Es crucial destacar la importancia de la serenidad en este proceso. Los estoicos valoraban la imperturbabilidad, la capacidad de mantener la calma y el equilibrio en medio de las tormentas de la vida. Esta serenidad es precisamente lo que necesitamos cuando estamos creando nuestro jardín. No se trata de vivir sin emociones, sino de no ser arrastrados por ellas. Cuando nos mantenemos serenos, permitimos que la vida fluya sin interferir con nuestros propios miedos o deseos desenfrenados. De este modo, creamos un espacio fértil para que las cosas buenas lleguen a nosotros. Al final, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad radica en soltar la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. Al igual que el jardinero no puede forzar a las mariposas a venir, nosotros no podemos controlar las circunstancias de nuestra vida. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias, y en eso reside nuestro poder. Al trabajar en nosotros mismos, en nuestro jardín interior, creamos las condiciones necesarias para que la vida nos entregue lo que realmente necesitamos. Así, el estoicismo nos ofrece una guía clara para aplicar la sabiduría de no perseguir mariposas. Nos recuerda que el verdadero trabajo está en nuestro interior, en nuestras reacciones y en nuestra capacidad de mantener la serenidad en medio del caos. Al cultivar nuestras virtudes y aceptar lo que no podemos cambiar, creamos un jardín donde la paz y el éxito pueden florecer sin esfuerzo. La psicología positiva, una rama moderna de la psicología que se enfoca en el bienestar y el florecimiento humano, refuerza poderosamente la idea de no perseguir mariposas, sino de crear un jardín bonito. En lugar de centrarse en lo que está mal en nuestras vidas, la psicología positiva nos invita a enfocarnos en lo que está bien, en lo que podemos hacer para mejorar nuestras experiencias y construir una vida más plena y significativa. Esta filosofía está profundamente alineada con la idea de que la felicidad y el éxito no se persiguen, sino que se cultivan desde dentro. Uno de los conceptos clave de la psicología positiva es el de florecimiento, un término que el psicólogo Martin Seligman utiliza para describir un estado en el que las personas prosperan emocional, psicológica y socialmente. Al igual que en la metáfora del jardín, la idea de florecer nos lleva a pensar en las condiciones que necesitamos cultivar en nuestras vidas para atraer bienestar, éxito y relaciones significativas. No se trata de correr tras la felicidad, sino de crear un entorno en nuestra mente y corazón que permita que la felicidad y la satisfacción personal florezcan. Seligman desarrolló la teoría del bienestar, conocida como el modelo PERMA, que identifica 5 elementos esenciales para una vida plena: emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, significado y logros, positive emotions, engagement, relationships, meaning, accomplishment. Cada uno de estos elementos puede verse como una flor en nuestro jardín personal. Cuando trabajamos en nutrir estas áreas, no necesitamos perseguir nada. En cambio, comenzamos a atraer naturalmente experiencias y personas que enriquecen nuestras vidas. Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que la felicidad se encuentra fuera de nosotros, en la obtención de logros o en las relaciones con otras personas. Pero la psicología positiva nos recuerda que la fuente real de la felicidad está en nuestro interior. Cuando invertimos tiempo en desarrollar nuestras emociones positivas, en encontrar actividades que nos comprometan profundamente, en construir relaciones auténticas y en darle sentido a nuestras vidas,
creamos un entorno fértil donde las cosas buenas pueden crecer. De esta manera, nos damos cuenta de que la búsqueda desesperada de la felicidad externa es, en última instancia, innecesaria. La trampa de la persecución constante puede llevarnos al agotamiento y la frustración. En psicología, esto se conoce como la paradoja de la felicidad. Cuanto más nos obsesionamos con encontrar la felicidad en cosas externas, más difícil parece alcanzarla. Este ciclo de búsqueda infructuosa es exactamente lo que sucede cuando intentamos cazar mariposas. Estamos siempre en movimiento, siempre insatisfechos, porque creemos que necesitamos algo más para sentirnos completos. Pero la clave no está en correr más rápido, sino en detenernos y cuidar lo que tenemos dentro. Otra importante lección de la psicología positiva es el concepto de gratitud. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que tenemos para cambiar nuestro enfoque de la persecución a la creación. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos, en lugar de lo que sentimos que nos falta, comenzamos a ver nuestro propio jardín con nuevos ojos. La gratitud nos permite nutrir nuestras emociones positivas y construir una perspectiva de vida más rica. Al centrarnos en lo que es bueno en nuestras vidas, creamos un ambiente donde más cosas buenas pueden crecer. Este cambio de mentalidad nos aleja de la necesidad de perseguir y nos ayuda a apreciar lo que ya hemos atraído hacia nosotros. La psicología positiva también nos enseña sobre la importancia de mindfulness, o atención plena, en el proceso de crear nuestro jardín. Estar presente, completamente consciente de lo que estamos haciendo y experimentando en cada momento, nos ayuda a evitar la trampa de la distracción constante. Cuando estamos siempre enfocados en el futuro, en lo que no tenemos, perdemos de vista el presente. Pero al practicar la atención plena, podemos nutrir nuestro jardín con intención, en lugar de preocuparnos por las mariposas que podrían o no llegar. Finalmente, la psicología positiva subraya la importancia de las relaciones auténticas en nuestro bienestar. En lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás o perseguir relaciones que nos hagan sentir completos, la clave está en desarrollar conexiones significativas con personas que nos apoyen y nos desafíen a ser mejores. Cuando invertimos en nuestras relaciones, creando un espacio de confianza, respeto y cariño, atraemos naturalmente a personas que enriquecen nuestra vida. Al igual que las mariposas, las relaciones auténticas llegan a nosotros cuando hemos cultivado el terreno adecuado. Así, la psicología positiva nos invita a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestro bienestar interior, nuestras emociones y nuestras relaciones. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también creamos las condiciones perfectas para que las cosas que realmente queremos vengan a nosotros. La verdadera lección aquí es que no necesitamos correr tras la felicidad o el éxito. Si trabajamos en nosotros mismos, todo lo que necesitamos eventualmente llegará, como las mariposas que son atraídas por un jardín bien cuidado. La mitología griega está llena de historias que contienen profundas lecciones sobre la naturaleza humana. Uno de los mitos más conocidos es el de Eco y Narciso, una historia que nos habla del deseo, la vanidad y la búsqueda incesante de aquello que parece estar fuera de nuestro alcance. Al reflexionar sobre este mito, podemos encontrar un paralelismo con la idea de perseguir mariposas, pues Eco y Narciso nos muestran los peligros de buscar desesperadamente fuera lo que en realidad debemos cultivar dentro de nosotros. La historia de Eco, una ninfa condenada a repetir las últimas palabras que otros pronuncian, y Narciso, un joven tan enamorado de sí mismo que no podía apartar la mirada de su reflejo, nos recuerda cuán fácil es quedar atrapados en la búsqueda de la validación externa. Eco, incapaz de expresarse plenamente, solo podía esperar y seguir los pasos de Narciso, siempre intentando captar su atención, pero nunca siendo escuchada. Este deseo inalcanzable es un ejemplo perfecto de lo que significa perseguir mariposas. Eco corre detrás de algo que nunca podrá obtener. Narciso, por su parte, está atrapado en una forma de persecución diferente. Aunque no persigue a Eco, su obsesión con su propia imagen lo consume. Pasa sus días contemplando su reflejo en un estanque, incapaz de reconocer que lo que está buscando, esa belleza que tanto anhela, no es más que una ilusión. Narciso está atrapado en una trampa que él mismo ha creado, una trampa que simboliza la persecución de ideales vacíos. Este mito nos advierte sobre los peligros de buscar fuera de nosotros lo que solo podemos encontrar dentro. En este contexto, la metáfora de las mariposas y el jardín cobra aún más sentido. Mientras Eco y Narciso están absortos en sus propias búsquedas, nunca se dan cuenta de que el verdadero jardín que deben cultivar es su propia paz interior. Eco está buscando la validación de Narciso,
mientras que Narciso está buscando satisfacción en su reflejo, pero ninguno de ellos comprende que, al igual que las mariposas, la verdadera felicidad no se persigue, sino que se atrae cuando creamos el entorno adecuado. El mito de Eco y Narciso también nos enseña sobre el desapego y la importancia de dejar de lado la búsqueda constante. Eco nunca podría haber conquistado el amor de Narciso, y Narciso nunca podría haber alcanzado la satisfacción a través de su propio reflejo. Este mito nos muestra que, al igual que ellos, cuando perseguimos desesperadamente lo que creemos que nos traerá felicidad, terminamos atrapados en un ciclo de insatisfacción. Solo cuando soltamos esa necesidad de buscar y nos enfocamos en nosotros mismos, en crear un ambiente de equilibrio y serenidad, podemos atraer lo que realmente necesitamos. Otra lección clave que podemos extraer de esta historia es el valor de la autenticidad. Eco, condenada a repetir solo lo que otros decían, perdió su voz, su autenticidad. Esta pérdida de identidad es uno de los peligros de la búsqueda constante de aprobación externa. Cuando dependemos demasiado de lo que otros piensan o dicen, corremos el riesgo de perder nuestra verdadera esencia. Narciso, por su parte, también vive una vida de autoengaño, enamorado de una imagen superficial de sí mismo, en lugar de cultivar una conexión más profunda y auténtica con su interior. Al reflexionar sobre este mito, vemos cómo Eco y Narciso, al igual que muchos de nosotros, caen en la trampa de la búsqueda superficial. Eco busca amor fuera de sí misma, mientras que Narciso busca belleza en su reflejo. Ambos fracasan porque están persiguiendo algo que nunca podrán alcanzar. Pero si hubieran cambiado su enfoque hacia sí mismos, hacia el cultivo de su propio ser, habrían encontrado una paz mucho más profunda y duradera. Esta es la lección que el mito nos deja. El jardín que debemos cultivar no está fuera de nosotros, sino dentro. La historia de Eco y Narciso es, en última instancia, un recordatorio de que perseguir mariposas puede llevarnos a la decepción y la frustración. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que queremos obtener, olvidamos lo más importante: trabajar en nosotros mismos. Si Eco hubiera encontrado su propia voz, si Narciso hubiera mirado más allá de su reflejo, habrían descubierto que la verdadera satisfacción proviene de dentro, no de algo externo. Así como en la metáfora del jardín y las mariposas, el mito nos enseña que no necesitamos perseguir para alcanzar lo que queremos. Si trabajamos en nosotros mismos, si cultivamos nuestra paz, nuestra autenticidad y nuestra serenidad, atraeremos lo que necesitamos sin necesidad de correr tras ello. Esta es la sabiduría que podemos extraer de la historia de Eco y Narciso. En lugar de buscar afuera, debemos encontrar dentro de nosotros el poder de crear el jardín donde las mariposas y la verdadera felicidad puedan llegar naturalmente. El mito de Teseo y el Minotauro nos transporta a un viaje a través de un laberinto, una estructura que simboliza nuestros propios miedos, deseos y desafíos internos. Esta historia clásica de la mitología griega nos ofrece una profunda metáfora sobre el proceso de búsqueda, la necesidad de enfrentarse a uno mismo y, finalmente, encontrar el camino de regreso a lo esencial, el equilibrio interior. Al igual que el mito del jardín y las mariposas, la historia de Teseo nos enseña que a veces la solución no está en correr desesperadamente por el laberinto de la vida, sino en detenernos y confiar en nuestras herramientas internas. En el mito, Teseo, el héroe ateniense, se enfrenta a un desafío aterrador: entrar en el laberinto para derrotar al Minotauro, un monstruo que ha estado devorando a jóvenes atenienses durante años. Pero antes de entrar, recibe un regalo crucial de Ariadna, un hilo que lo guiará de regreso después de enfrentarse al monstruo. Este hilo, aparentemente simple, es una metáfora poderosa de nuestra conexión con nosotros mismos, una herramienta que nos ayuda a no perdernos en el caos del mundo exterior y a recordar siempre el camino de vuelta a nuestro centro. El laberinto representa nuestras propias vidas, llenas de giros inesperados, callejones sin salida y desafíos. Enfrentamos miedos internos, deseos desenfrenados y metas que parecen imposibles de alcanzar. El Minotauro, por su parte, simboliza esos miedos más profundos, esas partes de nosotros mismos que preferimos no enfrentar. Sin embargo, al igual que Teseo, no podemos escapar de este encuentro. En algún momento, debemos entrar en el laberinto, confrontar nuestras sombras y encontrar la manera de superarlas. La metáfora de Teseo en el laberinto está profundamente conectada con la idea de no perseguir mariposas, sino de crear un jardín bonito. El laberinto es el espacio donde nos perdemos cuando nos dejamos llevar por la búsqueda constante de soluciones externas. Cada vez que intentamos forzar una salida, corremos el riesgo de perdernos más. En cambio,
Cuando aprendemos a usar el hilo de nuestra propia sabiduría interior, podemos navegar por los desafíos con calma, sabiendo que siempre podemos regresar a nuestro centro. Este hilo representa nuestra capacidad de reflexión, nuestra intuición y nuestra paz interior, los cuales son claves para crear un jardín interno donde las mariposas, las oportunidades, lleguen por sí solas. Una de las lecciones más importantes del mito es que, a menudo, el problema no es el minotauro en sí, sino nuestra percepción de él. El monstruo parece invencible porque lo enfrentamos con miedo y ansiedad. Sin embargo, cuando Teseo decide enfrentarse al minotauro con valentía, utiliza su ingenio y confianza para derrotarlo. Del mismo modo, en la vida, los problemas que parecen insuperables a menudo se reducen cuando los enfrentamos con serenidad y claridad. En lugar de correr desesperadamente por el laberinto, como alguien que persigue mariposas, Teseo nos muestra la importancia de detenernos, usar nuestras herramientas y confrontar el desafío desde un lugar de calma. El laberinto también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la autocompasión. No hay atajos para salir del laberinto, cada paso debe ser dado con cuidado, cada giro debe ser explorado con atención. Al igual que el jardinero que cuida su jardín, Teseo debe ser paciente y confiar en que el camino correcto se revelará con el tiempo. Cuando intentamos apresurarnos, nos perdemos. Cuando intentamos forzar las cosas, nos agotamos. Pero cuando confiamos en el proceso y caminamos con atención plena, descubrimos que el camino de salida estaba allí todo el tiempo. El hilo de Ariadna también tiene un significado simbólico más profundo. Representa nuestras relaciones y conexiones significativas. Así como Teseo no habría podido encontrar su camino de regreso sin la ayuda de Ariadna, nosotros tampoco podemos navegar por los desafíos de la vida sin el apoyo de otros. Nuestras conexiones auténticas con las personas que nos rodean, las relaciones basadas en confianza y amor, son los hilos que nos ayudan a regresar a nosotros mismos cuando nos sentimos perdidos. Esto refuerza la idea de que no debemos perseguir mariposas, es decir, no debemos buscar relaciones o validaciones externas desesperadamente, sino que debemos nutrir nuestras relaciones más valiosas y auténticas, creando un entorno donde las mariposas lleguen de manera natural. Otra enseñanza que podemos extraer de este mito es que el verdadero desafío no es encontrar la salida del laberinto, sino aprender a estar cómodos dentro de él. A menudo, el caos, los desafíos y las pruebas en la vida son inevitables. Pero si cultivamos la serenidad interna, si usamos nuestro hilo de sabiduría y relaciones significativas, podemos encontrar paz incluso en medio del laberinto. No se trata de escapar de los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que siempre podemos regresar a nuestro centro. Al final, la historia de Teseo y el Minotauro nos muestra que no necesitamos correr sin rumbo por el laberinto de la vida, persiguiendo soluciones rápidas o huyendo de nuestros miedos. Si confiamos en nuestro propio proceso, si utilizamos nuestras herramientas internas y cultivamos nuestra paz interior, encontraremos la salida. En lugar de perseguir mariposas en un laberinto interminable, podemos crear un jardín de serenidad donde la vida florezca naturalmente. Mahatma Gandhi, uno de los líderes más influyentes del siglo XX, no solo es recordado por su papel en la independencia de la India, sino también por su filosofía de la no violencia y la transformación personal. Su célebre frase, «Sé el cambio que quieres ver en el mundo», encapsula la esencia de lo que significa crear un jardín bonito en lugar de perseguir mariposas. A través de su vida y sus enseñanzas, Gandhi nos muestra que el verdadero poder de atraer lo que deseamos no radica en forzar el cambio externo, sino en trabajar en nuestra propia transformación interna. Gandhi comprendió que para lograr un cambio duradero en el mundo, primero debía empezar por sí mismo. Al igual que el jardinero que cuida con paciencia y esmero cada planta, Gandhi se dedicó a cultivar su propio carácter, sus valores y su espíritu. Sabía que no podía esperar que los demás cambiaran si él no era el primero en hacerlo. Esta lección es esencial para nosotros. Si queremos atraer el éxito, la paz o cualquier cosa que anhelamos en la vida, primero debemos convertirnos en personas capaces de atraer esas cosas. Debemos crear el entorno adecuado dentro de nosotros mismos. En lugar de perseguir el cambio externo a través de la confrontación o la violencia, Gandhi eligió un enfoque diferente, el de la no violencia o ahimsa. Esta filosofía no solo se refiere a la abstención de la violencia física, sino también a la violencia mental y emocional. Gandhi comprendió que el cambio forzado a través de la agresión y el conflicto era insostenible. Solo cuando trabajamos desde un lugar de paz y serenidad interna, podemos inspirar un cambio real y duradero en el mundo. De nuevo, la metáfora del jardín se hace evidente.
En lugar de correr tras las mariposas, Gandhi plantó las semillas de la no violencia y la verdad en su propio corazón y permitió que esas ideas florecieran y atrajeran seguidores. La vida de Gandhi también nos enseña sobre el poder de la paciencia y la perseverancia. El camino hacia la independencia de la India fue largo y arduo, lleno de obstáculos y sufrimiento. Sin embargo, Gandhi nunca perdió la fe en su enfoque, ni se apresuró en buscar resultados inmediatos. Entendió que los grandes cambios requieren tiempo y que la impaciencia solo lleva a la frustración. Al igual que un jardinero que debe esperar la llegada de las estaciones, Gandhi sabía que el cambio vendría cuando las condiciones fueran las adecuadas, cuando tanto él como los demás estuvieran listos. Esta es una lección crucial para nuestra vida. Cuando cultivamos nuestras virtudes y nuestro carácter, debemos hacerlo con la certeza de que los resultados vendrán, pero no a través de la persecución ansiosa, sino cuando el tiempo sea el adecuado. Otro aspecto fundamental de la vida de Gandhi es su enfoque en la autodisciplina y el autoconocimiento. Para Gandhi, el trabajo más importante era el que se hacía en uno mismo. Se comprometió con la sencillez, la humildad y la reflexión personal. No buscaba el poder, el reconocimiento o la fama, sino que dedicó su vida a vivir en armonía con sus propios valores. Esta autodisciplina es esencial cuando pensamos en la metáfora del jardín. Para crear un entorno que atraiga lo que deseamos, debemos tener la disciplina de cuidar nuestro jardín interno, de eliminar las malas hierbas de la duda, el egoísmo y el miedo. Solo entonces podemos florecer de verdad. Además, Gandhi comprendía el valor de las conexiones humanas y de la comunidad. Sabía que el trabajo individual no era suficiente para lograr un cambio significativo y que era necesario inspirar a otros a seguir su ejemplo. Pero en lugar de perseguir a las personas o imponer sus ideas, Gandhi permitió que su propio ejemplo hablara por sí mismo. Al igual que el jardín bien cuidado que atrae a las mariposas, Gandhi atrajo a millones de seguidores a su causa no a través de la coerción, sino porque la paz y la justicia que cultivaba en su propio corazón eran irresistibles. Este es un recordatorio poderoso de que cuando trabajamos en nosotros mismos, nuestras acciones inspiran y atraen a otros sin necesidad de forzarlo. Un aspecto clave de la vida de Gandhi fue su capacidad para mantener la serenidad en medio del caos. Durante sus múltiples encarcelamientos, los conflictos y la violencia que rodeaban el movimiento de independencia, Gandhi nunca perdió su calma interior. Esta serenidad fue lo que le permitió seguir adelante sin importar los obstáculos. Nos enseña que, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el deseo de resultados inmediatos, debemos cultivar la paz interior. En el caos de la vida, esta serenidad actúa como un jardín interno que atrae las mariposas de la paz, el éxito y la satisfacción, incluso en las circunstancias más difíciles. Por último, Gandhi nos muestra que la verdadera transformación no solo se trata de cambiar las condiciones externas, sino de cambiar nuestra percepción de ellas. Para Gandhi, la libertad no era solo política, también era mental y espiritual. No podemos esperar que las mariposas vengan a nosotros si seguimos atrapados en las cadenas del miedo, el resentimiento o el ego. La libertad interna, la capacidad de soltar esos grilletes, es lo que realmente nos permite crear un espacio donde las oportunidades, el amor y la paz puedan llegar. Gandhi, al liberar su mente y su espíritu, creó el espacio para que las mariposas de la libertad y la justicia aterrizaran en su vida y en la de su nación. En conclusión, la vida de Gandhi es un testimonio del poder de la transformación interna. Nos enseña que no necesitamos correr tras lo que deseamos, sino que, al trabajar en nuestro propio carácter, en nuestra paz interior y en nuestra autodisciplina, podemos atraer las cosas más grandes que el mundo tiene para ofrecer. Así como Gandhi inspiró a una nación entera al cultivar su propio jardín interno, nosotros también podemos transformar nuestras vidas al enfocarnos en ser el cambio que queremos ver, en lugar de perseguir constantemente lo que creemos que necesitamos. Hemos explorado el poder de la metáfora de las mariposas y el jardín a través de la filosofía, la psicología, los mitos y las vidas de grandes personajes históricos. Ahora es momento de llevar este concepto a lo práctico. ¿Cómo podemos, en nuestras vidas diarias, construir ese jardín bonito que atrae lo que deseamos sin necesidad de perseguirlo? Aquí es donde entra el trabajo consciente y enfocado en nuestro crecimiento personal, la verdadera clave para transformar nuestra vida desde dentro. El primer paso para construir tu propio jardín es entender que todo empieza con el autoconocimiento. No puedes cultivar algo si no sabes qué tipo de terreno estás trabajando. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Cuáles son tus fortalezas, pero también tus limitaciones?
Muchos de nosotros pasamos tanto tiempo persiguiendo objetivos externos que olvidamos mirar hacia adentro y hacer una evaluación honesta de quiénes somos. Solo cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos empezar a construir un jardín que sea auténtico y sostenible. Una herramienta fundamental en este proceso es la meditación o la práctica de la atención plena, mindfulness. Estas prácticas nos permiten detenernos, respirar y observar nuestra vida desde una perspectiva más tranquila y desapegada. El mundo exterior nos empuja constantemente a la acción y la persecución, pero cuando practicamos la atención plena, aprendemos a ser más conscientes del momento presente, a soltar la ansiedad por el futuro y a aceptar lo que es, tal como es. Al crear este espacio de paz y reflexión, empezamos a nutrir las semillas de nuestro jardín interno. Otro aspecto esencial del crecimiento personal es el cuidado emocional. A menudo, nuestras emociones son las que nos llevan a correr tras las mariposas. El miedo al fracaso, la ansiedad por el futuro o el deseo de ser amados nos empujan a perseguir cosas que no necesitamos o que no están alineadas con nuestra verdad. Aprender a gestionar nuestras emociones, a enfrentarlas en lugar de huir de ellas, es como quitar las malas hierbas de nuestro jardín. Solo cuando limpiamos el terreno de la negatividad, del miedo y de las dudas, podemos permitir que algo nuevo y hermoso crezca. La gratitud es otro pilar para cultivar un jardín que atraiga lo que deseamos. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra vibración interna. La gratitud es una herramienta poderosa que nos permite ver la abundancia que ya existe en nuestras vidas. En lugar de perseguir mariposas por temor a quedarnos vacíos, aprendemos a agradecer las flores que ya están en nuestro jardín. Esta actitud no solo nos brinda paz, sino que también tiene un efecto magnético, atrayendo más de lo que ya valoramos. Una vez que hemos trabajado en nuestro terreno emocional y mental, es importante pasar a la acción. Construir un jardín no es solo un ejercicio interno, también implica esfuerzo externo. Aquí es donde entra la disciplina y la consistencia. No basta con tener buenas intenciones o pensamientos positivos, hay que actuar. Cuidar de nuestro jardín significa comprometerse a mejorar un poco cada día, a plantar nuevas semillas, ya sea aprendiendo algo nuevo, mejorando nuestras habilidades o cuidando nuestras relaciones, y a no abandonar el proceso cuando los resultados no son inmediatos. El crecimiento es un proceso, y cada paso cuenta, incluso los pequeños. Otro aspecto clave en la construcción de nuestro jardín es rodearnos de las personas correctas. Las relaciones son como el clima que afecta nuestro jardín. Algunas personas aportan luz y energía, mientras que otras pueden ser como tormentas que arrasan con lo que hemos construido. Por eso, es esencial cultivar relaciones auténticas y significativas que nos apoyen en nuestro crecimiento. Cuando invertimos en conexiones saludables, no necesitamos perseguir la validación o el afecto. Las personas adecuadas gravitarán hacia nosotros de manera natural. El propósito también es una parte fundamental del crecimiento personal. Un jardín bonito no se crea por accidente, necesita una visión, una intención clara. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quieres atraer a tu vida? ¿Qué sueños, valores o proyectos son importantes para ti? Cuando tenemos claro nuestro propósito, nuestras acciones se alinean con esa visión y es mucho más fácil atraer lo que queremos. Tener un propósito definido actúa como la guía que nos permite tomar decisiones que construyen, poco a poco, ese jardín que deseamos. Finalmente, uno de los ingredientes más importantes para cultivar tu propio jardín es la paciencia. En nuestra sociedad de gratificación instantánea, queremos resultados inmediatos. Sin embargo, la naturaleza nos enseña que las cosas buenas toman tiempo. Un jardín no florece de la noche a la mañana, y lo mismo ocurre con nuestro crecimiento personal. Debemos ser pacientes con nosotros mismos, con los procesos, y confiar en que el trabajo que estamos haciendo hoy dará frutos mañana. Esta paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro camino, incluso cuando los resultados no son inmediatos. En resumen, construir un jardín bonito que atraiga lo que deseamos no es un proceso pasivo ni rápido. Requiere autoconocimiento, cuidado emocional, gratitud, disciplina, relaciones saludables, propósito y, sobre todo, paciencia. Cuando nos enfocamos en cultivar nuestro propio bienestar y crecimiento, dejamos de correr tras las mariposas y en su lugar, creamos un entorno donde las mariposas, el éxito, el amor, la paz, vengan a nosotros de manera natural y sin esfuerzo. Este es el verdadero poder de la transformación personal. No es lo que perseguimos,
sino lo que atraemos al convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo la simple metáfora de las mariposas y el jardín encierra profundas lecciones sobre la vida, el crecimiento personal y la verdadera esencia de lo que significa atraer lo que deseamos. La sociedad moderna nos ha enseñado, una y otra vez, que debemos perseguir nuestros sueños, correr tras nuestras metas y luchar incansablemente por lo que queremos. Sin embargo, como hemos explorado en cada uno de los puntos anteriores, el verdadero secreto para vivir una vida plena no está en la persecución, sino en la creación. Cuando dejamos de correr tras las mariposas, ya no somos esclavos de nuestros deseos. No vivimos en un estado de constante carencia, siempre sintiendo que nos falta algo. En su lugar, nos volvemos conscientes del poder que tenemos para construir un entorno, interno y externo, que naturalmente atraerá lo que necesitamos. De esta forma, cambiamos nuestra perspectiva de la vida, pasamos de un enfoque de escasez y necesidad a uno de abundancia y gratitud. El jardín que creamos dentro de nosotros mismos comienza a florecer, y las mariposas llegan por sí solas. Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros. No podemos esperar que las circunstancias externas cambien si no estamos dispuestos a cambiar nosotros primero. Al igual que los filósofos estoicos nos enseñaron, nuestro poder radica en controlar lo que podemos, nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestras acciones. Cuando nos enfocamos en cultivar nuestro carácter y en mejorar continuamente, empezamos a atraer oportunidades, personas y situaciones que están alineadas con esa nueva versión de nosotros mismos. Al dejar de perseguir, creamos un espacio para que lo mejor llegue a nosotros. Hemos visto también que, en lugar de luchar contra el caos de la vida, debemos aprender a aceptar y fluir con él. El mundo exterior no siempre estará bajo nuestro control, pero nuestra serenidad interior sí lo está. La psicología positiva nos ha enseñado que el bienestar no proviene de obtener más, sino de valorar lo que ya tenemos y de desarrollar una mentalidad de gratitud y aceptación. Al construir ese jardín de serenidad, nuestras vidas se vuelven un imán para las experiencias positivas, las relaciones auténticas y las oportunidades significativas. La historia de personajes como Gandhi nos ha mostrado que el verdadero cambio no ocurre cuando forzamos las cosas, sino cuando trabajamos en nosotros mismos y lideramos con el ejemplo. No necesitamos perseguir el éxito o el reconocimiento. Cuando cultivamos nuestros valores, nuestras acciones inspiran a otros y las oportunidades nos buscan a nosotros. Este es el poder de la transformación interna. Lo que construimos dentro de nosotros se refleja en el mundo exterior. Otro aspecto esencial es aprender a soltar. En lugar de aferrarnos a la necesidad de obtener resultados inmediatos o de controlar cada aspecto de nuestras vidas, debemos confiar en el proceso. Al igual que un jardinero no puede acelerar el crecimiento de las flores, nosotros tampoco podemos apresurar los resultados de nuestros esfuerzos. La paciencia es la clave. Cuando plantamos las semillas correctas y trabajamos en nuestro crecimiento personal, los frutos llegarán, pero en su debido tiempo. La metáfora del jardín también nos enseña sobre el poder de la autenticidad. Las mariposas no se sienten atraídas por un jardín artificial o forzado, sino por uno que es vibrante, auténtico y lleno de vida. Del mismo modo, en la vida, no necesitamos convertirnos en algo que no somos para atraer lo que deseamos. Al ser auténticos y fieles a nosotros mismos, atraemos lo que es verdaderamente compatible con nuestra esencia. Las oportunidades y relaciones genuinas llegan cuando dejamos de perseguir lo que no nos corresponde y empezamos a vivir desde nuestra verdad. Finalmente, hemos aprendido que dejar de perseguir no significa renunciar a nuestros sueños o metas. Al contrario, se trata de cambiar nuestra estrategia. En lugar de correr tras las mariposas, nos enfocamos en construir un entorno que las atraiga. En lugar de desesperarnos por alcanzar el éxito, trabajamos en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Este enfoque no solo nos da paz, sino que también nos permite alcanzar nuestras metas de manera más eficiente y satisfactoria. Cuando creamos un jardín bonito, las mariposas vendrán a nosotros y lo harán de una manera que nos sorprenderá por su belleza y naturalidad. En conclusión, el verdadero poder no está en la persecución, sino en la creación. Cuando dejamos de correr tras lo que deseamos y comenzamos a trabajar en nosotros mismos, creamos un entorno donde lo que realmente necesitamos llega de manera natural. A través del autoconocimiento, la gratitud, la serenidad, la disciplina y la paciencia, podemos transformar nuestra vida desde dentro hacia afuera.
El jardín que cultivamos dentro de nosotros florecerá, y las mariposas, esas oportunidades, relaciones y sueños, vendrán a nosotros por sí solas, sin necesidad de correr tras ellas. Este es el secreto de una vida plena, equilibrada y verdaderamente exitosa.